Conceptos importantes para la elaboración de montajes de vídeo. Antes de empezar a trabajar con un programa de elaboración de vídeo, es importante tener en cuenta algunas consideraciones esenciales. En nuestro trabajo de vídeo es necesario disponer de los documentos multimedia que van a formar parte de ese vídeo. Estos documentos pueden ser audios, bien en pista de audición o en pistas de música, imágenes y vídeos, o lo que suele denominarse como imágenes en movimiento. Los programas con que vamos a realizar este trabajo presentan todos ellos una estructura muy similar y solo difiere del entorno gráfico utilizado por las plataformas en las que estamos trabajando. Atendiendo a su mesa de trabajo podemos distinguir las siguientes partes. El contenedor de elementos multimedia. Este es el espacio donde hay que cargar los diferentes ficheros de trabajo. La línea de tiempo. Es el lugar de trabajo en que se ubicarán las diferentes fuentes que formarán el vídeo y donde se producirá la edición de los medios. Podríamos decir que este contenedor es la sala de máquinas de nuestro programa de edición de vídeo. Aquí se añadirán los recursos que nos ofrece la plataforma para dar mayor vistosidad al resultado final. En la línea de tiempo podemos añadir efectos de audio, títulos, transiciones, filtros y demás efectos gráficos. Cada uno de estos recursos se irá incorporando en su pista correspondiente. En la línea de tiempo también están disponibles las diferentes herramientas de edición y que serán diferentes dependiendo del tipo de pista que vamos a tratar. Finalmente, tenemos el visor de salida. Aquí podemos ver las modificaciones que vamos realizando en nuestro trabajo de edición. Esta ventana nos da una idea global de cómo se verá nuestro vídeo al final del montaje. Una vez que hemos comprobado el resultado del proyecto, ya podemos pasar a la parte final. Ahora vamos a dar un formato de salida a nuestro vídeo. Procedemos a exportar el trabajo realizado. En esta fase debemos tener en cuenta cuál será el destino final del vídeo y qué plataforma vamos a utilizar para publicarlo. Como norma general, es conveniente realizar una exportación en un formato de alta calidad y posteriormente iremos adaptando el formato dependiendo de la plataforma en la que se vaya a utilizar. Es importante tener en cuenta este proceso, ya que siempre tenemos la opción de bajar el tamaño del vídeo y su resolución. Para realizar esta tarea utilizaremos cualquier programa de conversor de formatos multimedia.